Hola, bienvenidos a Esto es más que literatura. Hoy vamos a conversar de El Niño, una novela de Fernando Aramburu. Bienvenidos. Llegué a leer esta novela de Fernando Aramburu porque dentro de las listas de los libros o mejores libros del 2025 apareció. Se llama El Niño, es una novela ubicada en el País Vasco en el año 1980 para ser preciso y se publicó recién en el año 2024. Es una novela muy fácil de leer, muy ágil, muy entretenida, sobre todo porque de entrada nos plantea un cuestionamiento de qué haríamos nosotros si pasáramos por una catástrofe. La novela se centra en un hecho que ocurrió en octubre de 1980 en un pueblo, en una ciudad cercana a Bilbao, en el País Vasco, donde fallecen a partir de una explosión de gas 50 niños y 3 adultos, todos que estaban en ese momento en su escuela. Precisamente en la escuela, a ver, precisamente en la escuela Marcelino Ugalde, es un colegio, era un colegio público, que entonces tenemos que ubicarnos en la época, es 1980, donde el manejo de los medios de comunicación, el manejo de los temas, no tenía, digamos, esa especie de empatía que tenemos hoy en día, donde la información busca mediarse de una manera particular, busca como encontrar palabras más acordes, e incluso donde se puede haber sido más, un poco menos pensando en las víctimas y en los dolores de las víctimas. En este sentido, por ejemplo, en diferentes entrevistas que ha dado Fernando Aramburu sobre la obra, aparece en comentarios que cuando él buscó materiales, porque él no, se centró en investigar y hablar con las personas que ocurrieron, no es una reconstrucción de los hechos a partir de testimonios de personas, sino que es una reconstrucción ficcional que él hace a partir de investigación documental y de conversar. Sí, pues conversó con algunas personas, pero no con personas en específico. Y voy a hacer esta aclaración porque la novela está alrededor de 3 personajes principales, si contáramos 4 en este caso, que sería uno de los niños que fallece. El centro es que la novela se centra en una familia dentro de la cual fallece el único hijo y el único nieto que tienen, que le decían el Nuco, era un niño de 6 años, fallece con los demás niños y es como afrontan ese dolor, como después de la muerte del pequeño afrontan el dolor y sobre todo el inicio cuando nos presentan a Nicasio, quien es su abuelo. Nicasio es un personaje muy interesante porque es ese abuelo o representando una persona que se niega a aceptar el dolor, que se niega a aceptar como una pérdida del otro, de un ser amado, nos puede cambiar completamente. Tanto es que Nicasio empieza a crear un hábito de visitar todos los jueves la tumba de su nieto, pero él manifiesta a todas las personas que el nieto no está muerto, que el nieto está vivo y que habla con él, que tiene una conversación, que a veces simula como si estuviera presente, dice, hey, pero no lo estás viendo, porque para Nicasio su nieto está presente. O sea, es una forma, este personaje es una forma de representar cómo mediar con ese dolor, con esas pérdidas. El otro personaje principal que nos va a acompañar va a ser Mariaje, que es la madre del pequeño, y vamos a encontrarnos entonces con las voces narrativas de un narrador en tercera persona que nos va a presentar todos los acontecimientos, nos va a hablar desde el punto de vista de Nicasio, nos va a contar también desde el punto de vista de José Miguel, quien es el padre del Nuco, y va a hacer algunas reconstrucciones de la vida de los personajes para podernos ubicar y comprender un poco como todo el sentido de lo que están viviendo. Y hay una voz en primera persona que es la voz de Mariaje. Mariaje, en la técnica narrativa que utiliza Fernando Aramburu, es como si estuviera dándole una entrevista al escritor. Y ese escritor entonces se cita con ella le está hablando todo el tiempo de su marido, contándole pues cómo fue esa época que construyeron una familia, cómo fue la llegada del hijo,
y qué pasó después, qué pasó cuando muere y cómo fue que afrontaron esa realidad, esa situación que los cambió para siempre. Hay una tercera voz narrativa que es un detalle muy interesante en esta novela, del cual Fernando Aramburu dice que la ha utilizado en otras novelas, pero que no era tan sutil ni tan, perdón, que era más bien sutil, que no era tan detallada y que tal vez a los lectores se les podía pasar por alto. Y es que aquí sí utiliza unos fragmentos específicos, inclusive cambia la tipografía, utiliza ya, ahí va en cursiva los fragmentos en los que habla el texto, es decir, la novela, como si la novela nos estuviera contando qué es lo que está pasando en el escritor. Porque es eso, está mediando como qué es lo que padece el escritor, cuáles son las decisiones que toma, inclusive nos da infidencias de fragmentos que elimina el escritor, de pasajes que decide no contar ni demás, y se pone en postura de ponernos en una situación muy interesante y es cómo es ese detrás de cuando se escribe un libro, sin contarnos las partes técnicas, pero sí como una parte de lo que le genera al escritor y las decisiones que va tomando a medida que va construyendo la obra. Entonces, para que vamos recomendando un poco por qué vale la pena leer este libro. En primer lugar, porque como les manifesté ahorita, hace una reconstrucción muy interesante de cómo se puede padecer y cómo se transita un dolor como la pérdida de un niño. Recordemos que un niño dentro del entorno familiar se convierte como en el eje mediante el que giran casi todas las rutinas familiares, sobre todo cuando los niños son muy pequeños y no hay, eh, digamos, una persona externa que lo esté cuidando, entonces entre todos tenemos que disponernos para ello y nos cambia todas las rutinas y todos los comportamientos habituales que teníamos porque nos acomodamos ya a acompañar a un niño que llega a nuestra familia. Entonces ese niño llegó a la familia, además llega después de haber sido esperado con muchas ansias y llega también después de un dolor muy grande en la familia, que es la pérdida de la esposa de Nicasio, la madre de Mariaje, que esperaba con ansias conocer al pequeño, pero no alcanza a hacerlo. Y el niño va representándose entonces como esa especie de unión familiar, teniendo en cuenta también que José Miguel el padre siempre había querido tener un hijo, lo que genera entonces que el Nuco vivía en un entorno muy amoroso, muy protegido. Para los que vamos leyendo el libro, vamos comprendiendo entonces que la familia tuvo que padecer unos dolores, sobre todo no por la ausencia, a ver, en parte porque la presencia del niño en la casa permanecía y van tomando decisiones, y una de esas decisiones es qué hacen con los que pertenecía a él, con lo que pertenecía al niño. En algún momento todos los seres humanos transitamos una situación cuando fallece alguien cercano, y es que nosotros cuando partimos dejamos lo que nos hacía parte del mundo, o sea, dejamos nuestra ropa, dejamos, en mi caso, por ejemplo, dejaría los libros, dejamos todos esos detalles particulares que en la vida cotidiana nos parecen y se nos vuelven paisaje y dejamos de prestarle atención, pero cuando regresamos a la casa después de haber despedido a un ser amado, pues esos objetos se convierten en unas presencias muy dolorosas en ocasiones. Entonces, en este caso, los padres del Nuco toman la decisión de regalar o de entregar casi todo lo que tenía el niño, pero Nicasio les dice que no y traslada casi perfectamente la habitación que tenía el Nuco en la casa de sus padres a su apartamento y construye entonces como una especie de santuario donde vive el niño, dentro de la mente de Nicasio vive el niño y con el que él comparte diferentes momentos del día, y aún así pues continúa visitándolo en el cementerio. Entonces esa representación entre los narradores y esa construcción de las emociones que nos brinda el libro a medida que nos va contando detalle a detalle, ese vivir después de la muerte de un ser amado, se convierte en una experiencia de lectura muy gratificante, porque es una experiencia de lectura
donde nos podemos ver reflejados y podríamos identificarnos también hacia un futuro y recordar incluso momentos en los que hemos pasado por situaciones similares. A ver, tal vez la parte más compleja de la obra sea ir entendiendo cómo va construyéndose capítulo a capítulo. Los capítulos son muy cortos. Tal vez ese detalle que puede costarle un poco al lector al principio es ir entendiendo qué es lo que está pasando, pero la obra es muy directa. O sea, si uno hace la lectura literal, vas a ir comprendiendo como lector lo que te está diciendo porque es directa. Te dice que los niños murieron, te dicen que el Nicasio está imaginando cosas, que los del pueblo lo interpretan como alguien que está perdiendo la razón. Entonces, si lo leemos solo desde lo literal, la información que nos está dando el libro es muy clara, o sea que no nos da para perdernos. Pero en la estructura sí nos facilita, nos complejiza un poco, porque va haciendo como unos saltos, no tanto en el tiempo, sino entre los puntos de vista de los personajes, como para irnos a construir la escena. Por ejemplo, detállense cuando lo lean que hay un fragmento en el que se hace como esperanzador, porque cuando ocurre el accidente, Nicasio dice que no, que pues, seguramente a su nieto no le pasó, empiezan como a hacer una imaginación alrededor de lo que sí, ¿no? El niño se salvó, que el niño fue y buscó un lugar donde esconderse cuando sintió que iba a pasar algo. Entonces empezamos con ese imaginario y vamos acompañándolo de, no le está pasando a la persona que yo quiero, no, eso no le puede pasar a la persona que me importa, esa persona se salvó. Entonces ahí nos vinculamos nosotros también como lectores y sentimos esperanza. Entonces vamos recorriendo el libro. La novela es una novela relativamente corta, pues no es una novela corta en la extensión como tal, pues porque tiene casi 200 páginas para leer, pero sí es una novela fácil de leer, comparado con obras más extensas, sí es una novela que no van a tardar mucho en acercarse a ella y deberíamos leerla. Mi invitación para leerla es ante todo porque nos explora como seres humanos y explora cómo trasegamos esos dolores que nos genera la pérdida de un ser amado, apuntándole entonces también a la técnica narrativa, a lo interesante que es la construcción de Fernando Aramburu. Es el primer libro que leo de él. Me habían recomendado sus lecturas, inclusive me habían recomendado otras, pero en las búsquedas que hice para finalizar los libros del año 2024, pues ya lo había adquirido. Entonces fue el libro que me acerqué. Se los recomiendo. Es una muy buena obra, tiene una técnica de escritura sencilla, lo que implica que para el escritor debe haber costado generarnos al lector esa sensación de sencillez cuando escribe. No es un libro simple, es un libro sencillo. La diferencia está marcada en que lo simple es como que no tuviera sabor, como que no tiene vida, mientras que en el libro sencillo pues podemos encontrar la magia en la sencillez y encontrar que a partir de ahí vemos el mundo. Muchas gracias por estar aquí, por leer, por acompañarnos en Es Más que Literatura. Espero que lean El Niño y que recomienden lecturas, que recomienden, que nos cuenten qué están leyendo y qué podemos leer a futuro. Hasta luego.